te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 1. Desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya comenzamos el día domingo a estudiar el libro de los Hechos. En San Juan nosotros habíamos visto toda la manifestación que Jesús había mostrado y le había enseñado a sus discípulos. Y la última parte, Jesús también, antes de ascender, les encomendó y les dejó mandamiento. Acá en el versículo 2 del capítulo 1 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mandamientos por el Espíritu Santo, está escrito, ¿no? Significa que estos mandamientos únicamente podría una persona aplicarla si el Espíritu de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios estaba en sus vidas. Si una persona no había entendido el corazón de Dios, la voluntad de Dios, lo espiritual de Dios, no podría vivir conforme a estos mandamientos que Jesús le había dado. Entonces, ¿de dónde uno puede recibir la manifestación de Dios y el corazón de Dios? De toda la enseñanza que Dios nos dejó a través de su Escritura, a través de la Biblia. Así le estaba explicando. Entonces, el libro de los Hechos precisamente va a mostrar, va a manifestar si realmente se ha recibido o no el corazón de Dios. Porque muy diferente es cuando estamos en la presencia de Jesús y vivimos cerca de Jesús y Él hace las cosas y nosotros le seguimos. El que me sigue no andará en tiniebla, pero cuando está Él presente es muy fácil, ¿no? ¿Qué le parece? Estando presente el líder, el guiador, el supremo, el rabí, el maestro,
¿quién no puede ser espiritual? ¿Quién no puede vivir muy espiritualmente? Pero a la hora de la verdad, cuando ya no está su líder, cuando realmente tienen que mostrar si entendieron, si aprendieron, ahí es donde se manifiesta qué corazón realmente han recibido, cuando Él se va. Entonces, cuando Él se va, no es solamente que se va. Algunos pensaban, y te va y nos deja así. No, no les voy a dejar huérfanos. Voy a enviarles mi consolador, mi espíritu. Pero ¿cómo es que este espíritu se va a manifestar en las personas? ¿Cómo es que se va a notar? A través de lo que han aprendido por medio de la palabra. A través de eso se va a poder ver que Dios realmente está trabajando en sus vidas. Bueno, la vez pasada concluimos rápidamente este último versículo de la primera parte. Aquí en versículo 11 dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Acá aparecen dos varones. Y la Biblia no menciona que son ángeles, ni en la traducción antigua menciona que son ángeles, sino dos varones, dos personas. ¿Qué tipo de personas podrían ser esto que están apareciendo? En la Biblia, en varias ocasiones se presenta siempre dos representantes, dos testigos de Dios, que vienen y dan el aviso y vienen y dan el anuncio acerca de las cosas que Dios está pretendiendo. Estos dos testigos en Apocalipsis casi están identificados. Uno nosotros podemos identificar muy bien, que es Elías, porque ya estaba mencionando que Elías iba a volver y que iba a venir a anunciar la llegada del Mesías. Y el otro, hay prueba suficiente también de que es Moisés, porque el que tiene poder para convertir el agua en sangre y también hacer otras cosas, traer toda clase de plagas, dice, así menciona en Apocalipsis. Entonces estos dos testigos podrían ser personas glorificadas ya, personas ya glorificadas. Por eso sale dos varones. Pero en la Biblia también, en el mundo, Dios ha dejado dos testigos para que se compruebe que Él tiene su existencia, que Él está presente. Y esos dos testigos son su casa, la casa de Israel. La casa de Israel se dividió en dos grupos, la casa de Judá y las 10 tribus. Y vamos a pensar si esas 10 tribus o ese pueblo de Israel habrán sido testigos para la humanidad de la existencia de Dios. Cuando Dios crea a su pueblo, cuando Dios elige a su pueblo, lo saca de Israel, le da la promesa, le da el pacto de que a través de ello el mundo entero conocería la verdad. Y si ellos aceptaban su ley, iban a hacer especial tesoro. Ellos se van, reciben ese pacto, pero ¿qué pasa? Ellos no aceptan ese pacto. Pasando el tiempo, este pueblo se divide en dos casas, Judá e Israel. Viven como dos reinos diferentes. La característica de estos reinos, ¿cuáles fueron? Que Judá conservó la escritura, conservó la palabra. Pero las 10 tribus de entrada luego empezaron a adorar becerros de oro. Y su líder, Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, por eso a estas 10 tribus se le llama Efraín, ¿qué había hecho? Le había dicho a los israelitas que este becerro de oro son los que te sacaron de la tierra de Egipto. Y ellos habían creído y empezaron los israelitas, las 10 tribus, a vivir conforme a la idolatría y al paganismo. Eso un día llegó a su límite y Dios tuvo que esparcirle por toda la nación. Esta historia ya hablamos muchas veces, pero es importante volver a recalcar. Después de que fueron esparcidas las 10 tribus, quedó solamente Judá conservando la palabra. Pero al pasarle los años, ¿qué hizo Judá? Judá también se fue tras la idolatría, tras los dioses, tras los ídolos, y también un día fue llevado cautivo entre las naciones en Babilonia. Entonces parece que terminó ahí el testimonio de Dios. Pero pasando 70 años, por la oración de un hombre justo que se llamaba Daniel, y la promesa que Dios le había dado a David, de que siempre tendría una lámpara que alumbre, Dios le permitió regresar a los judíos, a un 5%, y así se preservó el pueblo judío. ¿Y qué es lo que el pueblo judío ha preservado? Las palabras, la escritura, ha mantenido. Entonces, a través de los años y a través de los siglos, el pueblo judío ha sido testigo de la existencia de Dios, ¿no? Varios pueblos
después de los babilonios vinieron los persas, después los griegos, finalmente los romanos. ¿Qué han intentado de hacer? Han intentado de exterminar y de borrar para siempre la memoria del único Dios. Pero el pueblo judío no permitió, a pesar de todas las persecuciones que han recibido. Finalmente, cuando viene el Imperio Romano, destruye Jerusalén y ellos son llevados también, esparcidos por todas partes. ¿Pero qué conservaron los judíos? La Escritura. Hasta hoy el pueblo judío conserva la Escritura. En el año 70 después de Cristo, el pueblo judío fue dispersado totalmente, su país terminó, su ciudad se cambió de nombre, desapareció el pueblo judío como territorio, como país, como nación. Durante más de 1500 años no había país que se llame Israel ni tenga un país que se llame Judea, no existía. Si ustedes le preguntaban a una persona en el año 1940 o 43 sobre el país de los judíos, sobre el pueblo judío, le iba a decir, no existe ni un país de los judíos, no hay, no existe, ni no hay posibilidad de que exista, porque todos los descendientes de Judá fueron llevados en diferentes naciones y fueron asimilados con esas naciones. Ellos ya eran alemanes, polacos, rusos, ingleses, ellos ya no eran más judíos. Pero ¿qué es lo que les mantenía a ellos como pueblo todavía? ¿Qué es lo que hacía que ellos sigan siendo pueblo delante de Dios? ¿Qué era? Su fe en la palabra, su perseverancia en la palabra hizo que no desaparezca. Si ustedes van a pensar que para mantener una sociedad se necesita poder, fuerza, territorio, dinero, entonces miren al pueblo judío si necesitó eso para mantenerse. Observen, la persona que piensa, no, si vos querés preservar algo, si vos querés mantener algo, necesita poder, autoridad, muchas cosas, detalles, muchos esquemas. Entonces observen al pueblo judío, sin haber tenido nada, habiendo sido el pueblo más perseguido. Cada día eran destruidos y destruidos y destruidos. Estudien la historia del pueblo judío y van a ver qué es lo que le mantuvo hasta hoy. O sea, si hoy en día nosotros estamos pensando, si yo quiero mantener mi vida, mantener mi familia, necesito organizarme, necesito prepararme, necesito administrar, necesito preparar muchas cosas. ¿Verdad que eso va a lograr que yo me mantenga firme? Fíjense en varias personas que han levantado grandes empresas, grandemente, y después un día todo desapareció. Grandes imperios, el imperio de Napoleón, el imperio romano, el imperio de Hitler y varios otros, Saddam Hussein. Al final todos se caen, desaparecen, termina ahí. Pero un pueblo que no tenía fuerza, no tenía esperanza, ¿por qué se ha sostenido? ¿Qué es lo que ellos han perseverado en su corazón? La palabra. Ese es un testigo de Dios en la tierra, de que Dios existe. Primer testigo. Segundo testigo. Bueno, se dividió en dos el pueblo. Los judíos ya están visibles. El otro pueblo, las 10 tribus de Israel, ¿dónde están? Fueron esparcidos por el mundo. Fueron asimilados entre las naciones. Cuando llega el Mesías Jesús y predica a los judíos endurecen su corazón, pero esto era parte del plan. No piensen que esto era algo macabro, era parte del plan. El endurecimiento de los judíos era parte del plan de Dios, ¿o no? Era parte de su plan. ¿Cuál era su objetivo? Precisamente su objetivo era manifestar también al otro testigo. El otro testigo que estaría asimilado entre las naciones y que llevaría nada más y nada menos el nombre de ¿quién? El nombre de el Mesías, en todas sus traducciones y sus interpretaciones. Por eso nosotros vemos ahora que a lo largo de la historia ha habido un pueblo, un grupo grande que ha conservado el nombre del Mesías y ha defendido y ha peleado en toda su manera, pero ha peleado. Se llama los gentiles, el pueblo asimilado entre las naciones, las 10 tribus. Que las 10 tribus asimiladas entre las naciones, ahora en el cristianismo, nosotros éramos de ahí. ¿Qué es lo que defendíamos? ¿Qué es lo que defendemos nosotros? El Mesías, la sangre de Cristo, solo la cruz, solo la sangre. Es así o no es así. Judío maldito, judío, ustedes que no creen en la cruz. Entonces había una lucha. Unos defendían la cruz,
la sangre de Cristo, el poder de la sangre, y otro, no, la palabra está primero, el Dios Todopoderoso. Había dos testigos entonces, que estaban preservando estas señales de que Dios está en el mundo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis primero. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así, 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y nosotros ya sabemos que David tenía que restaurar las 12 tribus de Israel. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes, fíjense lo que dice ahí, poca fuerza, pero ¿qué has hecho? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos características de esta iglesia. Has guardado la palabra y no negó el nombre del Mesías, nombre de Jesús. Pero hay algo más que dice ahí, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios le está hablando a esta iglesia con poca fuerza, que hay algunos de la sinagoga, ¿no?, de Satanás, congregación aparentemente de expertos en la ley de Dios, de conservadores en la ley de Dios, pero que son servidores de Satanás, hombres de Satanás. Así le está hablando, está refiriéndose a algunos que se dicen ser judíos. ¿Por qué dicen ser judíos? Porque el que era verdaderamente judío entendería la voluntad de Dios. Pero nosotros vimos que muchos aparentaban ser judíos y después se opusieron a la verdad de Dios. Yo les voy a entregar, dice, en tus manos. Ellos van a venir a postrarse delante de ti. El versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Además de esta sinagoga de Satanás, que se creen ser judíos, va a venir una hora de prueba contra el mundo. Ahí ya está hablando contra el resto de la humanidad, contra el resto de las personas. Y esa prueba, ¿qué va a demostrar? Que Dios tiene a su escogido ahí, en medio de ellos. Muchos usan esta palabra que cuando dice, has guardado, yo te guardaré, yo te voy a sacar de ahí. No, en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia, yo te voy a sostener, porque guardaste mi palabra. ¿Qué quiere decir? Tanto entre judíos como entre gentiles, Dios va a sacar su remanente fiel. ¿Quiénes son su remanente fiel? Los que guardan su palabra y creen en el testimonio de Jesús. Entre las naciones y entre los judíos también. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, retén. Hermano, tenemos la característica de un tiempo ser, ¿cómo se dice?, motivado por las cosas. Un tiempo que la palabra nos motiva, nos da esperanza, nos da fuerza. Pero a medida que pasa el tiempo, es cuando se nota realmente si yo recibí o no. Si realmente esa semilla produce o no produce. El tiempo es lo que muestra. Acá está diciendo, retén esta palabra hasta que yo venga. A no ser que alguien te quite tu corona. Dice. Quiero ver otro en Apocalipsis 12. Mismo Apocalipsis. Vamos a ver quiénes son estos. Versículo 17. Dice así. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta mujer representa al pueblo de Israel, ¿no? Cuando Satanás no puede destruir a su pueblo establecido, a su pueblo ahí que está manifestado literalmente, va a hacer guerra contra su descendencia, dice. ¿Y quiénes serían la descendencia de Israel? Descendencia de Israel, dice. ¿Y qué dice acá? Contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son la descendencia de Israel. Contra ellos va a ir a hacer guerra el dragón. Si el diablo no le hace guerra,
Entonces analicen un poco. ¿Por qué no tengo? Yo estoy feliz, yo no tengo guerra. Mi vida es tranquila, yo tengo felicidad todo el día. Yo no tengo nadie, me hace guerra a mí. Acá no tiran ninguna bomba. Entonces, ¿contra quiénes va a ir a hacer guerra? Contra los que guardan el mandamiento. Empiecen a querer guardar los mandamientos de Dios. Empiecen a querer vivir conforme a lo que dice la Biblia. Empiecen a querer caminar conforme al corazón de Dios. Empiecen a realmente manifestar el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Y a ver si nos viene la guerra. Ahí sí va a venir la guerra. Una guerra terrible, terrible. Bueno, esto es para manifestar los dos testigos. Vamos a Hechos. Ahora el capítulo 1, versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál era la característica de los primeros discípulos al irse nada más Jesús? ¿Cuál es su primera característica de ellos? ¿Qué es lo primero que ellos empezaron a hacer? Dice que perseveraban unánimes, con un mismo corazón, dice, en la oración. Hermanos, se fue el Mesías. Nos ha dejado un trabajo muy importante. Nos ha dejado la tarea de llevar este mensaje a las naciones, de rescatar su oveja perdida. El pueblo judío conoce la mejor manera de unir su corazón con Dios, a través de la oración, a través de tener un mismo corazón. Tenemos que unir nuestro corazón. Eso es lo que empezaron a hacer. Los que realmente hemos visto esta manifestación, hemos sido testigos, tenemos que estar juntos, unidos en oración. Cuando cada persona tiene su propio proyecto, su propia manera, estamos hablando en lo referente al que el Mesías quiere. Cuando hablamos de proyecto, no es proyecto de hombre, proyecto humano, porque cada humano puede tener su proyecto. Cada persona tiene su proyecto. Cuando hablamos de proyecto, ¿a qué proyecto nos referimos? El proyecto que Dios tiene preparado para su pueblo, para sus hijos. Entonces yo quiero conocer el proyecto de Dios. Quiero que me digan cuál es su proyecto. Entonces tengo que ir a la Biblia. Tengo que buscar cuál es su voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre, ese estará en el cielo. Entonces la voluntad de Dios primero es que sus hijos que comprendieron estas cosas sean unidos en oración delante de Dios. Realmente tengan el deseo de orar juntos. A eso se refiere. Quieran orar. Vamos a orar juntos. Oremos juntos, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir que Dios nos dé fortaleza, esperanza en nuestro corazón. Eso fue lo primero para arrancar cualquier cosa, que es lo que necesitaban ellos. ¿Nosotros con qué arrancamos el culto? Orando. Terminamos también orando. Cuando estamos en dificultad, cuando realmente nos sentimos con dificultad, ¿qué nos viene? ¿Qué es lo primero que nos viene ganas de hacer? Vamos a orar. Cuando no hay dificultad, cuando estamos medio soberbios, medio duros, la oración y hoy, ¿no? No, vaya oración, pico. Van a andar cosas y más, ¿no? Pero cuando viene una dificultad, un problema, una enfermedad grave, algo catastrófico, vamos a orar. Venga, vamos a orar, por favor, Señor. No me queda otra. En este momento, ¿en qué condición estaban los apóstoles? ¿En qué situación estaban? Ustedes piensan que ya se fue Jesús, ahora estamos libres, por fin. Se fue ya el maestro, ahora somos libres. Ahora sí iba a empezar la dificultad, las situaciones difíciles. Ahora iban a venir como lobos todo encima de ellos. Ahora sí tenemos que orar. Realmente cuando una persona entendió, ahora entendí la voluntad de Dios, ahora comprendo lo que Dios quiere, entonces ahí tiene que orar, porque ahora comienza lo difícil. Ahora van a empezar a venir encima nuestro todas las personas, porque vamos a empezar a hablar la palabra de Dios. Comencemos unánimes en oración y súplica, ruego. Así comenzaron ellos. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y hay una sugerencia de que este número de 120 es el número también que tenían el consejo de los judíos.
eran 120 personas. El consejo de los judíos eran 120 personas. Y otra, que ¿por qué 120? Que la multiplicación de 10 por 12 da 120. Y la tarea de esta nueva organización, podemos decir nueva o verdadera organización, porque el objetivo de Judá, ¿qué era? Ya en Ezequiel estaba escrito. ¿Cuál era el propósito de Judá? Ir en busca de la oveja perdida. Ir a rescatar a la que se había quebrado, la que estaba perdida. Eso tenía que hacer Judá, pero no hizo Judá eso. ¿Judá qué había hecho? Al contrario, se aprovechaba de la oveja, se alimentaba de la oveja, vivía de las ovejas. Por eso Dios dice que le va a sacar a esos pastores falsos su trabajo falso. Porque ellos querían vivir de la gente, vivir de las ovejas. Así sale en Ezequiel. Eso está respondiendo acerca de este grupo de fariseos que se le encargó el llevar el mensaje, rescatar a su hermano, pero no lo habían hecho. Ahora Dios les sacó a ellos esa autoridad, a los fariseos, y las está dando a estos discípulos. Están formando la autoridad verdadera. No es una nueva religión, sino Dios le está dando a ellos la autoridad verdadera para levantar el tabernáculo caído de David. Dios le está dando a ellos la autoridad verdadera. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Acá Pedro de repente, imagínense, estamos orando. Vamos allá a la escena otra. Estamos orando, Señor, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu misericordia. ¿Qué vamos a hacer, Señor, por favor? Y Pedro se levanta. ¿Guiado por quién se levanta Pedro? ¿Por sí mismo? El Espíritu le guía. Levántate, Pedro. Tienes que hablar, tienes que decir algo. Hermanos, era necesario que se cumpliera lo que está escrito por medio de David. Y se acuerda de David, le recuerda a David. Y cuando se acuerda de David, ¿de quién se está recordando acá? En el versículo 15. Aquellos días Pedro se levantó en medio de su hermano y reunidos eran como 120 varones hermanos. 16. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David y acerca de, ¿quién dice? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro le está comparando a los escritos de David, a lo espiritual que habló David, con lo que Judas había hecho. Y es muy interesante eso, muy importante comprender. ¿Dónde podemos encontrar en David algo semejante a Judas? ¿Qué es lo que hizo David comparando con Judas? ¿Qué es lo que experimentó David que hizo Judas? Bueno, David fue ungido como rey. En el tiempo de David, ¿quién era el rey en Israel? ¿Quién estaba reinando? El rey Saúl. Dios había escogido a Saúl para que reinase sobre su pueblo. ¿Cuál era el propósito y el objetivo por el cual Dios le puso a Saúl como rey? Para restablecer a Israel. El primer mandato que le da es que vaya a pelear con los filisteos. ¿Se acuerdan que le dijo Samuel? Yo voy a ir dentro de 7 días y voy a ofrecer sacrificio para que tú vayas a pelear. Espérame. Pero Samuel se tardaba, dice. Samuel no venía a tiempo. La característica muchas veces de alguien que tiene jerarquía y posición, antes de ser jerárquica, antes de tener jerarquía, es normal, sencillo. Pero cuando empieza a tener jerarquía, cuando empieza a ser alguien, ya piensa que los demás son menos. Ya le ve menos a los demás. Esa es característica. Entonces al principio, para Saúl, ¿quién era Samuel? Gran profeta, gran siervo de Dios, gran maestro. De él aprendo muchas cosas al principio.
Pero después que fue ungido, que fue llevado a autoridad, empezó a cambiar su corazón. Cuando pasan los 7 días, Saúl piensa, yo no necesito esperarle más a Samuel. Y él mismo ofrece el sacrificio. Él mismo por su voluntad. Yo también puedo. Yo también tengo capacidad. Ahí haciendo algo que prohibía precisamente la ley de Dios. El requisito de un rey, según la Biblia, era que cuando era nombrado rey, tenía que copiar toda la Biblia. Y después todos los días tenía que leer los 5 libros de Moisés. Si Saúl hubiera hecho eso, entendería que lo que está haciendo ahora es algo contra los mandamientos de Dios. Pero él no le da ni valor a eso. Ay, pico la tanto, la leinte. Fíjate, pico ya, pero cuando Samuel ve eso, Dios te quitó el trono. Directamente. Primer falla, Dios ya le quitó el trono. Este hombre no puede levantar las 12 tribus de Israel. Él no tiene el corazón de Dios. Pero bueno, ¿qué pasó? Parece que se le da otra chance. Para que no quede en el acta de que Dios era muy riguroso, le voy a dar otra chance. Tal vez Dios ya conocía su corazón, porque Dios ya decretó ya por medio del profeta Samuel que había un varón conforme al corazón de Dios. Pero le da otra oportunidad. ¿Qué le manda? Le dice, ve y destruye a Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek era una tribu que cuando los israelitas salían de Egipto, se había enfrentado y le habían atacado por atrás. Y le habían matado a mucha gente débil. Por eso Dios había decretado guerra perpetua contra Amalek. Estaba escrito también en la ley de Moisés. Una cosa más que Saúl entendería si hubiera leído la ley de Moisés. Pero como él siempre, no, se la rey, se la manda, no entendía nada. Bueno, vaya a hacer la pelea, ve y destruye, le dijo, a hombres, mujeres, niños, bebés, vaca, oveja, herea, es destruir paitean así. Y vamos a ver tu corazón. A ver, fue Saúl, preparó su ejército, peleó ahí, destruyó todo lo que le parecía. Peleó ciertamente, hizo la batalla, pero conforme a qué corazón él peleó. ¿Conforme al corazón de Dios o conforme a su corazón? ¿Qué es conforme a su corazón? Conforme a mi corazón es que peleo contra el mundo, pero algunas cosas me agradan. Algunas cosas no tiro. Este me gusta, este sí, este no, este sí, este no. Pero Dios, ¿con qué corazón quería? El que va contra el enemigo de Dios. Si vos sos un servidor de Dios, un seguidor de Dios, un celoso por Dios, ¿cómo vas a pelear contra el enemigo de Dios? Con todo tu corazón, ¿no? Como para exterminar a ese enemigo de Dios, para sacar de la presencia de Dios. Pero Saúl no tenía ese corazón. Él mató a alguno, a otro le perdonó las vacas, perdonó todo. Al rey, la cabeza de un pueblo, ¿quién es? El rey. Al rey le perdonó. Y después él viene triunfante y glorioso. Vamos al libro de Primera de Samuel, para mirar un poco. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. El versículo 9. Fíjese lo que dice acá. 15, 9. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué significa este tipo de guerra que hace Saúl? Él va y hace la guerra, pero de acuerdo a lo que su vista le dice que es malo, destruye. Y de acuerdo a que su vista le dice que es bueno, deja. ¿Entienden, no? Sí, nosotros con qué vista tenemos que ver las cosas como bueno y como malo. ¿Con nuestra vista o con la vista de Dios? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Muchas veces las cosas que vemos para Dios es desagradable. ¿Sí? Y las cosas que no vemos para Dios es agradable. Las cosas que yo veo tal vez le desagrada a Dios. Las cosas que a mí me gusta o las cosas que yo creo que estoy haciendo bien, tal vez para Dios no está bien. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? Porque siempre hay la confusión. ¿Y cómo puedo saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios? A ver, decime, pastor, revelame, a ver que te venga una unción. A ver, hermano, espera un ratito, voy a esperar la unción. Sí, Dios me reveló, Juan Carlos, que lo que vos estás haciendo no está bien. A ver, otra revelación. Dios me reveló, hermana Mirta, que esta cosa no está bien. Dios me reveló que lo que están haciendo ustedes está bien. ¿Así puede ser? No.
¿Cómo podemos sacar nosotros de nosotros mismos qué está bien y qué está mal? Tiene que salir de la Biblia, tiene que salir de la palabra. Y por eso Dios le recomendó al rey escribir toda la Biblia y leer todos los días, para que sepa qué está bien y qué está mal. Pero una vez más, Saúl no le daba valor a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Por eso podemos ver, este tipo no tiene el corazón de Dios. ¿Qué más dice acá? Versículo 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, miren lo que dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido, ahí dice, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Me pesa. Imagínense que Dios tenga ese corazón hacia nosotros. Terrible, ¿no? Me pesa haberle dado tanta sabiduría a esta persona, haberle mostrado tantas verdades, haberlo hecho entender todas las cosas y al final se fue en pos de mí, se rebeló contra mí. Es mejor que no hubiera conocido, no, mejor hubiera sido un simple vasallo nomás de Saúl. Pero Dios te dio una gran autoridad, te dio una revelación impresionante. Y tu posición, tu acción fue irte en contra de esa manifestación que Dios te está dando. Sale, me pesa, porque no hizo mi palabra. Versículo 12. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, miren lo que estaba haciendo Saúl. Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento en honor a el rey Saúl. Según él estaba viéndonos, según él estaba con todas las correcciones, estoy caminando bien, estoy haciendo lo correcto, según él. Pero si hubiera observado la escritura, la palabra, ¿qué hubiera encontrado? Estoy caminando mal. Pero la persona, como no tiene lo interés de averiguar si la vida que está llevando, si el corazón que está teniendo, si la manera que se está comportando viene de Dios, como no tiene lo interés de averiguar, ¿qué hace? Se levanta un monumento. El yo mismo, el Sheo apenas. Entonces es intocable esa persona. Cuando alguien ya tiene un monumento grande, ¿qué le puede decir, mamá? Pues Saúl viene y ¿qué le puede? Monumento a Saúl. Samuel. Samuel ya quedó como chiquitito. Samuel ya no tiene más valor ni fuerza delante de él. Eso ocurrió. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó después? Dios preparó un hombre conforme a su corazón. ¿Quién era ese? David. David un día fue ungido como rey, en la peor situación. ¿En qué situación David fue ungido como rey? Cuando no había ninguna esperanza de ser rey. Cuando era un pobre hombre débil. En ese momento él solamente hacía lo que tocaba según la ley hacer a alguien que fue ungido como rey. ¿Qué era? Estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Ya que no tengo posibilidad de estar en el trono, de organizar nada, aleta la Biblia. Aletas. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios ya no quería más un rey que la gente admire. Un rey, un líder, un poderoso. Un pearañán de líder, peajaina. Dios quería un hombre que viva conforme a su corazón. Por eso, ¿cuándo le empezó a llamar? Cuando no tenía nada. Ahí en la nada. Esa pico peata la rey. Jaina, algo ovejar en tu cuidado. 5 o 6 ovejas ahí. Peata pico la rey. Apuca ese. La rey vamos a ir Saúl. Ahí lo recuerda 3,000 soldados. Cada año de rey. Es el rey verdadero. ¿Cuándo Valén va a ver? Mientras David vivía en esa posición, ¿qué hacía él? Estudiaba. Años y años mirando cuál era la voluntad de Dios. Llegó un tiempo en que ya se notó demasiado la diferencia. Ustedes saben que al principio no se va a notar. Cuando uno empieza a estudiar la palabra, no se va a notar tanto. Por ejemplo, todos vamos a tener el mismo nivel. Pero a medida que pasa el tiempo, va a empezar a haber diferencia ya. Algunos ya van a vivir siempre con la carnalidad de siempre y otros van a empezar a tener otra mentalidad. Entonces, ese que vive con la carnalidad, ¿cómo va a empezar a mirar al que está viviendo conforme a la palabra? Vaya cuál es el problema, vaya cuál es el inmundo. Ya no le va a poder mirar ni aguantar. De la nada
Mientras David le tocaba el arpa para darle paz en el corazón, le cantaba una melodía, en el corazón de Saúl se levantaba un rencor, odio. De la nada. Va viendo ya pues de la nada. David mató a... ¿Cuánto era que dijo que David mató? 10,000. ¿Y Saúl? Bueno, ¿por qué? Porque David peleaba de verdad la batalla de Dios. Es diferente cuando vos te vas a pelear. Clink, 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 clink. Es diferente cuando te vas con todo para pelear. Estoy cola y coa. Yajasu de cuera. Ya no hay pero es peligroso. Lo mío de Yajatu. David iba con toda la batalla. Pero Saúl como iba, ahí nomás, acá, no hasta acá nomás, ya hasta acá. Entonces, claro, 1000 nomás lo que vas a poder derrotar. Entonces lo que las mujeres, las doncellas estaban gritando era, realmente David peleó la batalla. Saúl, más o menos. Por eso Saúl entendió, ¿no? Este señor sí pelea las batallas de Jehová. ¿Cuál es peleador de verdad? ¿Cuál ojo? ¿Cuál monburuyente? Así, clink, 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 clink. ¿Y eso a quién le molestó? ¿A David le molestó? A Saúl le molestó. Ya falta que me quite el reino. Y empezó a tener ira. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a perseguirle y tirar lanza y ayucata, no hay problema, ayucata. Y David tuvo que correr, tuvo que huir, tuvo que escapar. Estamos tratando de relacionar por qué David se acuerda, por qué Pedro se acuerda de David y le relaciona con Judas. ¿En dónde aparece esta relación? Estamos tratando, vamos a ir a ese punto. Muy importante, tenemos que entender todo este cabo para descubrir este punto. Bueno, ¿qué ocurre después? Cuando David huye de Saúl, va a un lugar que es una ciudad de los sacerdotes, en la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes que servían a Dios. En ese momento llega David en ese lugar y le pide misericordia y ayuda al sacerdote que está ahí. Por favor, estoy en una misión y Saúl me mandó, no le dice que él está escapando. ¿Saben por qué no le dice que él está escapando de Saúl? ¿Por qué no le dice eso? Porque realmente si David hablaba al rey, al sacerdote, lo que estaba haciendo Saúl, ¿del lado de quién ustedes creen que el sacerdote se iba a poner? A ver, ¿quién cree usted? ¿Ustedes quién creen? ¿Del lado de quién el sacerdote se iba a poner? ¿Del lado de Saúl o del lado de David? A ver, ¿qué parece? Duro esto, ¿no? ¿Del lado de quién iba a poner? Si por ejemplo decía, realmente estoy huyendo de Saúl porque él me intentó asesinar, no sé por qué. ¿Del lado de quién cree que el sacerdote iba a estar? ¿Del lado de Saúl o del lado de David? Difícil de entender. A ver, tiren sus apuestas. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que un sacerdote ve para calificar? ¿Qué es lo que un sacerdote observa para calificar? ¿Quién está caminando conforme a la voluntad de Dios? Cuando llegó Saúl y le preguntó a ese sacerdote, ¿dónde está David? ¿Qué él le dijo? David es una persona que ha vivido sirviéndote conforme a lo que dice la ley. Ha sido tu fiel servidor. Y nosotros no sabemos nada de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué no sabía nada de lo que ha ocurrido? Porque David no le contó nada. Entonces, no transgredió también una ley que dice, no andarás llevando comentarios de aquí para allá. No transgredió esa ley. Entonces, por eso, ¿lado de quién creen que el sacerdote estaría? Este hombre vive conforme a la ley de Dios. Él no me contó nada de eso. Él no me habló nada de que tiene problemas, de que vos le está... Al contrario, él dice que vos le enviaste para una misión. Él está sirviéndote. Pero ahora, fíjame lo que me entero. Pero el otro le creyó. Saúl le creyó, no. Mentiroso. De traidor. Entonces, ¿qué ordenó que se haga por ello? A esto vamos a ir. Vamos a 1 Samuel capítulo 22. Fíjense. Fue muy impactante. En ese lugar, cuando David estaba recibiendo la ayuda de este sacerdote, estaba una persona que se llamaba Doeg. No se olviden de este nombre, Doeg, descendiente de Esaú. ¿Los amalecitas de qué descendencia eran? De Esaú también, o sea que era familiar de amalecitas. Estas personas tienen la característica de ser soplones y traidores, pero siempre están ahí así, sí Señor, soy fiel a ti para servirte, pero están ahí, pero a la larga solamente saben buscar provecho. ¿El por qué estaba ahí? Buscando qué comentar, qué decir.
Él vio lo que había ocurrido. Por eso cuando llega Saúl a este lugar, ¿quién es el que le cuenta que David estuvo ahí? Doeg. Aquí estuvo y ellos le dieron esto y él hace el chismerío. Fíjense lo que ocurre cuando hay chismerío. Por este chismerío llega Saúl y él acepta este chismerío, cosa que no tenía que hacer según la Torá. Como él no cree lo en la ley, acepta todas las cosas y basándose en este chismerío va y le intima ahí al sacerdote. Así me dijeron y así. No es así, no es así. Así me dijeron. Y al final, el chismerío que provoca muerte. Mucha muerte y sufrimiento. ¿Se dan cuenta lo que ocurre? Cosa que David no hizo. David no hizo. ¿Qué ocurre acá? Vamos a ver. 22:18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Los guardias de Saúl no se animaron a matar a los sacerdotes. No, eso sería un castigo tremendo. Son hombres que viven para Dios. No nos animamos. Los guardias de Saúl. Pero Doeg sí. Es un buen traidor, un verdadero traidor. La característica del traidor es que no le importa. Te va a clavar donde sea. Te va a dar tu merecido. Mátalos tú. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué hizo Doeg eso? ¿Qué él buscaba? Posición, lugar, prestigio. Eso él buscaba. Y mató a los 80 varones. Pero esto no es todo. Miren lo que dice acá. Versículo 19, 22-19. Y Anot, la ciudad donde vivían los sacerdotes, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. Y fíjense la crueldad que Saúl utilizó contra los sacerdotes de Dios. Las personas que estaban viviendo para el servicio de Dios. Miren qué crueldad usó. Y dice ahí: y Anop, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho. ¿Y qué también mató? Bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. ¿Por qué hizo así? Los niños matan, los animales maten, todo, y quemó todo. ¿Por qué? Porque tenía odio. ¿Hacia qué? ¿Hacia quién? ¿Por quién? Por David. ¿Quién iba a salir de David? ¿Quién iba a venir del linaje de David? El Mesías. ¿A quién le estaba odiando Saúl? Al Mesías. Todo lo que se relacione con él odiaba. ¿Cómo cuando Dios le mandó destruir a Amalek? Él, mata a este. No, perdona, estos animales perdona. ¿Por qué en ese momento no tenía ese corazón? Porque él estaba ligado con Amalek. Era un traidor más. Los amalecitas, los edomitas, ¿cuáles son sus características? Son traidores. Te traicionan. Te van a traicionar. Y a la hora de traicionar no van a tener misericordia de vos. Por eso Pedro se estaba acordando de lo que David estaba diciendo. Por eso está mencionado en 2 salmos. Vamos a ver el libro de Salmos 69, 25. Si ustedes leen todo el Salmo 69, les recomiendo. Está hablando del corazón que David está teniendo precisamente por esta persona que ha cometido semejante crimen. Y está pidiendo: Señor, por favor, dale su merecido a esa persona. Realmente hazle pagar todo el crimen que ha cometido por Doeg. Ustedes pueden leer después todo el Salmo. Pero yo voy a leer el versículo 25. Dice así: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Así está diciendo. Sea su vivienda arrasado y no haya quien viva en su casa. Se está refiriendo a este crimen que ahora está haciendo Saúl en complicidad de Doeg. Y otro Salmo 109, Salmo 109, 8. Salmo, para tener referencia. Esto está ahí en 109, 8. Sea sus días pocos y tome otro su oficio. Cuando David estaba hablando de estos salmos, estos 2 salmos que hemos leído, ¿a quién se está refiriendo? Por eso si ustedes leen todo el salmo van a ver, se está refiriendo a la tragedia que estaba ocurriendo con la ciudad de Not y a Saúl y a este hombre Doeg, especialmente a Doeg, que estaba cometiendo tremenda traición. Que Dios le saque de ese lugar, dice, que le saque de esa situación.
porque me ha traicionado, es un traidor. Precisamente Judas, ¿a quién traicionó? Al hijo de David. Por eso Pedro se estaba acordando. David en el Espíritu, dice, inspirado por el Espíritu, ya estaba mencionando que también un día a su hijo le iban a traicionar. Alguien que estaba cercano a él, alguien que estaba ahí al lado de él, le iba a traicionar. En el Espíritu estaba recordando eso. Entonces volvamos a Hechos. Bueno, el versículo 19, ¿no? Hechos 1:19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y esto también es importante saber. Después de que Judas le entrega a Jesús, al final Judas se da cuenta que Jesús no es el Mesías. Realmente Judas, cuando dice yo he entregado sangre inocente en San Mateo 27, ¿no? He pecado entregando sangre inocente, es porque él está viendo que este no es el Mesías. Porque él esperaba qué tipo de Mesías, un Mesías líder, un Mesías gobernante, un Mesías que arrase. Pero él vio que Jesús no hacía eso, entonces entregué sangre inocente. Pero le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces devolvió ese dinero y se fue y se mató él. Y ese lugar, con ese dinero se compró un lugar que se llama Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Pero ¿qué tipo de lugar fue ese lugar que se compró con el precio de la sangre de Cristo? Vamos a ver San Mateo 27. Vamos a ir rápido. San Mateo 27, versículo 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, Acéldama. ¿Qué campo compraron? Un campo que utilizaban los alfareros para tirar sus desperdicios. Todas las cosas que ellos no les salía bien, tiraban ahí, la rompían ahí, sus desperdicios. Pero ¿para qué compraron? Dice, para sepultura de los extranjeros. O sea, con el precio de la sangre de Jesús, se está comprando un terreno para sepultar a los huesos de los extranjeros. ¿Qué representan los extranjeros? El pueblo de Israel dispersado entre las naciones. Es una profecía que se estaba cumpliendo. Pero esto del alfarero también lo mencionó el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a mirar Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué Pablo está usando como referencia los vasos de barro? Los vasos de barro que se hacen para honra y para deshonra. Algunas veces ellos crean un vaso de barro, no sale bien, deja ahí, yo cae mombo. Pablo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está tratando de decirle acá a los romanos? Porque nosotros podemos ver, ¿por qué Dios permite el endurecimiento de su pueblo? ¿Por qué permite que ellos así fracasen, que caigan? ¿Qué es lo que Dios pretendía? ¿Qué es lo que Dios quería? Y eso solamente nos puede decir el profeta Jeremías en su libro. Jeremías capítulo 18. Vamos a ver, Jeremías 18. Porque no le vamos a entender al apóstol Pablo si no le leemos a Jeremías. ¿Por qué Pablo dice así, de que hay vasos de honra y vasos de deshonra? No es que es una maldad de Dios, sino hay acá un problema. Jeremías 18:1. Vamos a leer. Vamos a entender literalmente nomás. 18:1. Dice así: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Saben cómo trabaja un alfarero, ¿no? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando estaba haciendo una vasija, mientras hacía, tal vez le distrajo Jeremías, ¡pah!, se le cayó, se le destrozó todo. Y no hay problema. Alzó otra vez y la volvió a dar forma y la volvió a hacer como él quería. El alfarero manejaba a su antojo ese vaso de barro. Entonces vino palabra del Señor diciendo, versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Cuando Pablo está mencionando a los romanos, le está tratando de relacionar con este texto, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? A Israel, cuando se refiere a los gentiles, a Israel. Oh casa de Israel, dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En un instante yo pensé destruir a estos vasos que fueron preparados para deshonra, está diciendo el apóstol Pablo. Pero si Dios en su misericordia quiere hacerlo honroso, ¿qué te importa vos? Es voluntad de Dios. Pero como Dios, ellos son gentiles, paganos, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Pero esa es la potestad de Dios. Si yo quiero hacer eso, voy a hacer. Yo quiero a las naciones hacer que se conviertan y vuelvan a mí, yo lo haré, porque yo tengo el poder sobre ellos. 10. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, hablad luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y cada uno de su mal camino, y mejores sus caminos y sus obras. 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Cuando Dios le dice a los judíos, a Judá, por medio del profeta Jeremías, yo voy a disponer maldad contra ustedes porque no están caminando conforme a mi palabra. Y voy a tener misericordia de esos extranjeros. ¿Qué responden los judíos? No importa. Nosotros no vamos a cambiar nuestro corazón. Ni oré las cosas. No lo cambiamos ahí. Oré pesa guarama. Seo pesa guarama, hana cambiamos ahí. Así respondieron ellos. Versículo 13. Por tanto, así ha dicho el Señor. Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Pregúntenle a las naciones. Yo a mi pueblo le quería dar su misericordia, pero ellos se opusieron. Entonces voy a rescatar a esas naciones perdidas. 19, Jeremías 19:1. Ahí nomás el siguiente capítulo. 19:1. Así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro. ¿Qué le dijo que haga? Compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo, de los ancianos, de los sacerdotes. Y miren dónde le mandó que vaya. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y si voy a leer todo lo que le dice, es larguísimo. Pero ustedes lean un poco todo lo que le dice Dios que va a hacer contra Israel en un valle especial. Ahí lleva esta vasija, mostrarle así. Escuchen, pueblo, mostrando la vasija. Dios ha decretado contra ustedes, bla, 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 bla. Y todo el capítulo 19 pueden leer. Y al final de decretar toda esta cosa, de decir todo lo que tiene que decir, ¿qué le dijo que haga con esa vasija? ¡Pras! Rómpela y que se caiga allí. Me voy, chau. Y se fue. Al final se va. ¿Por qué se va? Este pueblo no quiso oír. Dios los rompió, Dios los sentenció. Entonces, lo que está haciendo ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Está comprando ese lugar donde el pueblo rechazó la voluntad de Dios, donde el pueblo ha menospreciado la voluntad de Dios, con su vida. ¿Para qué? Para rescatarlos, para traerlos otra vez. Dios está rescatando a su pueblo. De eso están ahora acordándose los apóstoles. Pueden ver la similitud, lo que Pablo decía,
lo que Pedro está diciendo, lo que Jesús había hecho. Versículo 21. Es necesario pues de estos hombres, Hechos 1:21, que estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo, el Señor Jesús, el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Porque era importante que sean 12. Quedaron 11, ¿no? Uno, ya vimos todo lo que le pasó, el traidor, el terrible, pero tenían que ser 12. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba con ellos en la Santa Cena, en la cena de Pascua, ¿qué le había dicho a ellos? Ustedes estarán conmigo para reinar sobre las 12 tribus de Israel. ¿Por qué era importante eso? Ellos van a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Pero ahora había 11. Una tribu se iba a quedar sin rey. Entonces los apóstoles entendieron, tiene que haber 12 discípulos, 12 representantes. Entonces decidieron, entre los que estaban continuamente con ellos, los que han visto todas las maravillas de Jesús, elegir uno. ¿Y cómo hicieron? Versículo 23. Dice así: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fíjense cómo se llamaba el primero: José, Joseph, que tenía un sobrenombre Matías, y su padre era Barsabás. Barsa es hijo del padre, significa. Y tenía por sobrenombre Justo. Justo en hebreo, ¿cómo se dice? Sadik, que significa persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces cuadra esta persona para ser el sustituto de Judá, ¿no? Descendiente, es el nombre de José, varón justo, sobrenombre justo. Este tendría que ser, este puede ser, porque el objetivo de los 12 apóstoles, que es ir a recuperar a los descarriados, a los perdidos. Ese era el propósito por el cual Jesús le llamó. Entonces tú vas a cuadrar muy bien José, hijo de Barsa, apodado el Justo. Pero también entró en la lista otro, pero hay que meterle a otro también, Matías. ¿Matías? ¿Y qué significa el nombre Matías? ¿Alguien sabe qué significa el nombre Matías? Matías quiere decir regalo, o favor de Dios, o gracia de Dios. Busquen significado de Matías. Favor de Dios, regalo de Dios. Entonces, bueno, oraron, Señor. Vamos a ver qué dice acá. Versículo 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dios conoce los corazones de todos, ¿no? Vamos a pensar. José, el justo, el que vive conforme a la voluntad de Dios, podría ser un buen candidato. Matías, regalo de Dios, gracia de Dios. ¿Qué necesitan realmente las 10 tribus que están dispersas entre las naciones? Que le vaya y le lleve la Torá, la ley, ¿cómo se dice? La justicia de Dios, que le muestre una vida de justicia. ¿O qué necesitan ellos? La gracia. ¿Qué necesitan? ¿Qué Dios sabe que necesita ahora las 10 tribus perdidas entre las naciones? ¿Qué necesitan para volver a casa? ¿Qué necesitan? La gracia. Necesitan la gracia. Vayan un poco ustedes a meterle con ley, con ella puará. ¿Qué va a poder? O disparata pueden decir. Dios sabía eso, ¿no? Dios entendía eso. Primero tienen que traerle con la gracia, con el regalo. Por eso la suerte cayó sobre Matías, regalo de Dios. Y fue contado con los 11 apóstoles. Fue hecho uno de ellos. Ahora la pregunta, y esta es la pregunta del millón. Si Matías fue escogido como apóstol número 12, ¿quién es el apóstol Pablo entonces? ¿Cuál es el lugar del apóstol Pablo? ¿Qué lugar ocupa el apóstol Pablo? Por eso podemos decir que esta decisión, por más que se ve también la profecía de Dios ahí, tal vez es una decisión que salió de los apóstoles, salió del corazón de ellos, del deseo de ellos de cumplir la voluntad de Dios. Pero cuando Judas estaba traicionando a Jesús, y dice la Biblia que Jesús ya sabía que Judas le iba a traicionar,
ya estaba profetizado por David en el Espíritu. ¿Ustedes creen que Jesús ya no tenía preparado a alguien que iba a ocupar el lugar de Judas? ¿Sí? Cuando Dios le estaba poniendo, cuando Dios estaba ungiendo a Saúl como rey, ¿ustedes creen que Dios ya no sabía ya que había un hombre conforme a su corazón que ocuparía el lugar de Saúl? Sabía ya. Dios ya tenía preparado. Por eso el apóstol Pablo, que decía, Dios me ha escogido a mí desde el vientre de mi madre. Desde ahí ya sabía que yo iba a ser su apóstol. Esa era la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la prueba? Muéstrame prueba de que Matías no es el apóstol y Pablo es el apóstol. Muéstrame prueba. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál puede ser la prueba de que Matías no era el escogido de Dios? ¿De que era Pablo? ¿Cuál puede ser la prueba? La vida. No hay otra prueba. ¿Cuál es la prueba que yo puedo demostrar para decir que soy discípulo de Dios? Que soy escogido por Dios. Que soy el elegido. Pero llego la elegía, pues. Según la ley, según la autoridad, según la oración, llego. Pero muéstrame tu vida. ¿Qué es tu vida? No sirve que yo tenga título de evangelista, pastor, predicador, pero no tengo vida de ese predicador. Las personas que buscan, los fariseos que buscaban ser nombrados, ser titulados. Pero Dios, ¿qué miraba? Su vida. Dios pedía que nadie se llame maestro a sí mismo. Hermanos, llámenme maestro, díganme el maestro. ¿Por qué? Dios quería que la gente viera que vos eras maestro. Que la gente viera. Ese es maestro porque está viendo tu vida, no porque vos decís que sos maestro. Yo la maestro a peinar, yo a ver la pombo, se la hay cuaina las cosas. Dios quería que así se presente la gente. No, Dios quería que la gente vea, ese está enseñando. Esa es la diferencia. Y ahí podemos determinar a quién escogió Dios. Amén. Bueno, voy hasta aquí. Vamos a compartir, vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.